Tu dinero en acción, episodio 119. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tu dinero en acción. En este capítulo 119 volvemos con resultados empresariales. Continuamos con la temporada de resultados correspondiente al primer trimestre de 2025 de las empresas de nuestra cartera y hoy vamos a hablar de compañías como Novo Nordisk, Spotify, NB Bearings, Singular y Diploma. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Hablaremos de los resultados de nuestra compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk y cómo sigue creciendo a pesar de las aguas turbulentas en el sector y ahora además sin consejero delegado. Comentaremos también los resultados de Spotify y cómo el mercado ya ni siquiera titubea ante la debilidad estacional debido a la enorme calidad que está alcanzando este negocio y a sus cuentas que están convirtiéndose en una gran impresora de cash flow. Comentaremos también sobre dos de nuestras compañías pequeñitas de BM Growth como son NB Bearings, que lo cierto es que está poniendo a prueba las paciencias hasta de los más largoplacistas, y Singular People, que parece que ya está por fin retomando la senda del crecimiento. Y por último cerraremos con los grandes resultados que ha presentado Diploma, uno de nuestros distribuidores, concretamente de Reino Unido, que parece que está reclamando por méritos propios mayores galones en nuestra cartera. Así que antes de ir con la chicha del episodio, pues los comentarios de siempre, de que nos ayudéis a compartir el episodio en cualquier grupo de WhatsApp o en vuestras redes sociales, que para nosotros es muy importante llegar a nuevas audiencias para continuar con nuestro crecimiento orgánico. Y lamentablemente en estas fases en las que el mercado se ha vuelto a poner tranquilo y además ha mejorado el buen tiempo y parece que se acercan fechas más estivales, pues la audiencia ha caído notablemente en estos últimos episodios. También es verdad que pues nos empezamos a acercar al final de la temporada y pues nos quedan un par de capítulos de resultados, un consultorio y parece que ya la despedida de la temporada. En todo caso, si consideráis que estos episodios os aportan valor, pues agradecemos que lo compartáis para que dentro de la tendencia natural de cada fase de la temporada, de qué tipología de episodio y de la época en la que estemos en el mercado, pues que podamos poquito a poco ir incorporando nuevos oyentes. Además, comentaros que desde la cuarta temporada el podcast se emite tanto en audio como en vídeo, así que recomendaros que utilicéis algunas de las plataformas en las que incluye este formato que creemos que es enriquecedor, como es el vídeo, para principalmente a través de Spotify y YouTube. Y nada más, pues que nos dejéis cuando podáis algo de feedback, que nos mandéis con preguntas para el próximo consultorio que haremos ya en breve y que nos valoréis con 5 estrellas en Spotify para alcanzar ese objetivo de 1000 valoraciones de 5 estrellas en Spotify. Así que, yendo con ello, empezamos con los resultados de Novo Nordisk, que es la primera presentación de resultados de la compañía danesa desde que la tenemos en la cartera del fondo. Eran unos resultados importantes porque, como sabéis, pues el mercado anda bastante revuelto en general en todo el sector farma y salud por todo lo que está pasando en Estados Unidos. Kennedy, que ha sido el nuevo ministro, el secretario que ha puesto de salud Donald Trump en Estados Unidos, que es un zumbado antivacunas y que ha hecho declaraciones de que todos los medicamentos que vengan del extranjero a Estados Unidos van a tener que pagar un arancel muy alto. Luego Trump dijo
que el precio máximo al que se van a poder vender los medicamentos en Estados Unidos es el precio más bajo al que se venda en el resto de países, lo cual es una verdadera barbaridad porque no tiene ningún tipo de sentido que vendas un medicamento al mismo precio en Vietnam o en Indonesia que en Estados Unidos. Con lo cual, bueno, pues son medidas o declaraciones muy populistas que a ver en qué quedan, pero en general ya sumado a las horas bajas del sector después del boom o la resaca del boom de post-COVID, que era un sector que ya estaba con orgánicos planitos o negativos y a ver si recuperaba con ese proceso de destocking, es decir, que todos los inventarios que se habían acumulado en la época de COVID pues se fuesen destocando, o sea, que fuese volviendo a la normalidad la demanda, pues estas declaraciones no ayudan, ¿no? al sector. Entonces, en general, bueno, pues además todo el tema de los medicamentos compuestos que están afectando a las moléculas GLP-1 en Estados Unidos, que básicamente es pues una compañía tiene la patente, pero como había tanta demanda para medicamentos para obesidad, de hecho incluso las moléculas que están recomendadas para diabéticos aumentó muchísimo la demanda porque la gente, pues si el Ozempic que produce Novo Nordisk está recomendado para diabetes, la gente lo demandaba para obesidad igual, incluso el Rybelsus, que es una dosis más baja en pastillas vía oral, la gente se lo tomaba igual para adelgazar, ¿no? Entonces, la demanda superaba con creces la capacidad de producción que existía y en Estados Unidos, bueno, pues incluyeron estos medicamentos dentro de la lista de medicamentos en los que no hay suficiente suministro que están en escasez y entonces permite a farmacias hacer fórmulas magistrales para vender biosimilares de este tipo de medicamentos hasta que se elimine la escasez, cosa que pasa precisamente ahora a mediados de este mes de mayo, era cuando dejaban de poder vender este tipo de medicamentos compuestos, ¿no? El sector, entre que Lilly sacó resultados mejores, Eli Lilly, que es la competencia principal de la compañía danesa en Estados Unidos, sacó resultados mejores en varios estudios y parece que está arañando cuota, aunque nuestra tesis principal es el crecimiento del tamaño de la tarta. Dentro de esa tarta la cuota de Novo parece que estaba en entredicho y entonces pues eran unos resultados que se presentaban en un momento de mucha debilidad. Importante, nosotros tomamos la posición después de la debilidad, es decir, nuestra tesis aquí es que risk-reward o lo que sería el precio que estamos pagando dada toda la información existente es demasiado pesimista el precio al que estamos entrando para lo que creemos que es la realidad de la compañía para los próximos años o para lo que creemos que va a ser el boom que se va a experimentar en el tamaño de la tarta, que no nos importa que la tarta se reparta entre más jugadores, no nos importa que Novo no sea tan líder, sino que tenga algo menos de cuota en una tarta que va a ser muchísimo más grande de lo que está diciendo el mercado que va a ser, porque es verdad, no, bueno, 300 millones de obesos en los países ricos, Estados Unidos, Canadá, norte de Europa y Japón, 800 millones de obesos si incluyes todo el mundo, que va a llegar a 1.000 millones de obesos en 2030. Nadie está hablando que estos medicamentos pueden consumirse por gente que no sea obesa, que quiera adelgazar o disminuir porcentaje de grasa corporal, cuestiones estéticas, exposición a redes sociales, cada vez más hábitos de vida saludables, deportivos, gustos. Pero si estamos viendo que la gente que utiliza incluso cirugía estética para verse mejor, etcétera, es cada vez mayor. Con lo cual, ¿cómo no van a utilizar la gente un medicamento que te elimina? O sea, si las dietas... El principal problema que tienes las dietas, el efecto rebote, pues es porque a la gente le cuesta mucho pasar hambre. Una molécula que le dice al cerebro que está saciado y que no tiene que comer, creemos que tiene muchas posibilidades de que lo utilicen no solo los obesos a los que se lo receten los endocrinos, sino mucha más parte de la población como algo a lo que vuelva periódicamente después de cada Navidades, justo antes de verano, lo que se hace siempre, ¿no? Que a la gente no le gusta cambiar de hábitos, tener una vida menos sedentaria, comer mejor, etcétera. No, pues porque si puedo utilizar el atajo, pues ¿por qué no tirar de este tipo de medicamentos? Especialmente, bueno, ya veremos qué pasa porque las principales vías de administración que se utilizan ahora son inyectables, plumas que se inyectan en el abdomen y pues más adelante empezarán a salir pues administraciones orales que para la gente que tenga miedo de las agujas pues probablemente tenga mucho éxito, ¿no? Bueno, pues estos resultados de Novo llegan en un momento en el que la acción estaba bajo muchísima presión, hubo un boom entre 2019 y 2022-2023 en el que las acciones habían subido muchísimo, en 2024 empezaron a caer las acciones y las mandaron de 1.100, una cosa así, coronas danesas, a 380, ¿no? Nosotros empezamos a comprar en torno a 500, completamos la posición recientemente a 420 y estamos ahí en compás de espera
en el que la compañía está presentando resultados que ahora comentaremos que son razonablemente sólidos para unas aguas tan turbulentas, y ahora comentaremos también la decisión de la fundación de destituir al CEO. Entonces, cuando estos resultados llegan en un momento en el que pues, las expectativas de los analistas eran muy bajas, o sea, ya todo el mercado descontaba que iban a tener que bajar las previsiones, efectivamente bajan el guidance, pero quizá no tanto como cabría esperar, sino que siguen siendo razonablemente positivos, pero no tanto como eran antes. Es decir, es verdad que aunque hablan solo de los medicamentos compuestos en Estados Unidos, que esto sí que es una cosa que a mí no me ha gustado, ¿por qué no reconocer que Eli Lilly lo está haciendo bien con Mounjaro y Zepbound, que son las fórmulas, los medicamentos de Lilly que son equiparables al Ozempic y Wegovy para diabetes y obesidad, y que pues han obtenido mejores resultados, que a pesar del sobrecoste hay endocrinos y médicos que están recetando los medicamentos de Lilly en vez de los de Novo, y que especialmente en Estados Unidos pues está traccionando mucho mejor, ¿no? El mundo es muy grande e importante y Novo sigue siendo líder de cuota a nivel mundial. Insisten mucho en esto en la conference call. Bueno, pues en estas aguas turbulentas, Lilly ha crecido a casi el 20% en top line, y con capacidad que viene en camino de Catalent, que fue una adquisición que hicieron. No nos olvidemos que varias de las fábricas de Catalent que compró Novo el año pasado envasaban para Eli Lilly. Por supuesto va a haber contratos de permanencia en los que no puede quitarle el suministro a Eli Lilly de la noche a la mañana, pero seguro que esa adquisición estratégica va a cambiar un poco el panorama a nivel de capacidad productiva en favor de Novo Nordisk, lógicamente. Y además están construyendo también capacidad propia aparte de la adquisición que hicieron, que esto va a ser fundamental para soportar el crecimiento. Bueno, pues con esta capacidad en marcha que les aumenta costes pero todavía no está produciendo ventas, el incremento en top line menor a lo que se estimaba produce expansión de márgenes adicional, con lo cual con las ventas creciendo al 19, el beneficio operativo está creciendo al 22. Esto ya con divisa incluida, que la divisa también va en contra. Efectivamente bajan ligeramente la guía de crecimiento del resto del año, pero muy en línea con lo que ya esperaban los analistas, no peor, con lo cual al final, por la reacción del mercado, no fue tan negativa como cabría esperar cuando presentas unos resultados que están en línea con las estimaciones, pero bajas guidance. Probablemente la reacción que se esperaba era mucho peor y la acción se quedó plana, subió un poquito ese día, que lógicamente pues cuando sacas una bajada de guidance y de repente la acción sube, es como que hay tanto pesimismo en la acción, lo que decimos aquí siempre, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas frente a lo que fue la realidad? Hablaron mucho de los estudios que tienen en marcha y de por qué creen que van a seguir siendo un jugador muy importante a medio y largo plazo, que son una de las principales preocupaciones de los analistas, para decir que en definitiva pues esperan un crecimiento, dependiendo de si es divisa o no divisa, de entre el 13 y el 21%, y con un beneficio operativo creciendo entre el 16 y el 24%, ¿no? Estamos hablando de una compañía de un sector estable que gracias a la obesidad está creciendo beneficio operativo a más del 20%. Como sabéis, nosotros aquí estimamos que en base a las proyecciones de habas contadas, o sea, la época en la que todavía tienen patentes, descontábamos el enterprise value, el cash flow que va a generar la compañía, ya dice, oigan, que hemos parado en los planes de buybacks, de recompras, mientras estamos en un plan de CAPEX para aumentar capacidad productiva. Pero a continuación, prácticamente sin deuda, porque la financiación de la adquisición de Catalent la pagan en un año. A finales de este año, cuando terminen los planes de CAPEX, se van a poner a recomprar. También hay que darle también la otra versión de la moneda, de la otra cara de la moneda, que las acciones estén bajas para los buybacks con la caja que genera esta compañía a 12 veces beneficio operativo de este año, que ya va casi por la mitad, pueden recomprar acciones a un ritmo muy elevado si las acciones se mantienen a estos niveles, ¿no? Por supuesto, nosotros con la posición ya construida, si se da la vuelta y empieza a subir las acciones, bienvenido sea. Pero si se mantienen bajas, tan pronto vuelvan a recomprar, el yield vía buybacks que nos van a dar, es decir, la remuneración al accionista va a ser muy elevada. Por supuesto, los analistas insistiendo en que pues, la cuota de Estados Unidos no es tanto por los compuestos. ¿Qué pasa con Hims & Hers, que es pues, una de estas compañías de telesalud, que hicisteis un acuerdo con ellos y por qué no lo habéis anunciado? Lo anunció Hims, pero no lo anunció Novo, de que van a vender pues, con una tarifa plana de $600 al mes sus medicamentos a través de Hims. Ese día pues, las acciones de Hims subieron un 30 o un 40%, porque no olvidemos que es una compañía muy pequeñita frente a un bicho como Novo, que básicamente firmar este acuerdo supone decir
Pues que sí, que hay 2 o 3 millones de personas que están suscritas al servicio de HIMSS y es un poco bajarse los pantalones y decir, bueno, pues yo que soy el jugador enorme, no he jugado bien mis cartas y tengo que firmar un acuerdo para acceder a esa base de clientes porque no me está yendo muy bien en Estados Unidos. Todo este tipo de cosas, como a continuación comentaremos, creo que han pesado en la decisión de la fundación de destituir al CEO. Entonces, bueno, pues en general siguen hablando de que son líderes de mercado, que el potencial de crecimiento a nivel mundial, especialmente todo lo que es mercado internacional fuera de Estados Unidos, pues que básicamente que la semaglutida es una molécula que es generacional, que tiene muchas más aplicaciones que obesidad y que a continuación viene Alzheimer y enfermedades cardiovasculares y temas cancerígenos, etcétera, 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 ¿no? Yo sí que creo que ahora mismo el mercado está muy revuelto y que hay mucho pesimismo, pero realmente sí que creo que es una pedazo de molécula que tiene muchas posibilidades, aplicaciones y todas las personas del sector con las que he hablado comentan que tiene muy buena pinta en las moléculas GLP-1 a medio y largo plazo para aplicaciones que no solo sean diabetes y obesidad. Con lo cual, ¿por qué no confiar en que Novo, que lleva 100 años haciendo investigación y desarrollo, aunque haya tenido los 2 últimos estudios por debajo de lo que se esperaba, volverá a recuperar su senda? ¿Por qué no confiar en que una compañía que tiene los canales de distribución, la capacidad productiva, los contactos con visitadores médicos con todos los hospitales y la gente que recomienda o que receta este tipo de medicamentos, los contratos con las aseguradoras, tanto públicas como privadas, para las coberturas de este tipo de medicamentos? Que no olvidemos que este tipo de medicamentos, reducir el porcentaje de grasa corporal, que se reduzca la penetración de la obesidad en los mercados desarrollados, al final deriva en menor gasto sanitario a medio y largo plazo, menos complicaciones cardiovasculares, menos complicaciones a largo plazo, no solo en diabetes, sino en diferentes derivas que puede tener el porcentaje de grasa corporal muy alto. Con lo cual, tiene bastantes posibilidades de que este medicamento lo vean como una inversión a largo plazo, aunque a corto plazo, con lo cual pues que vaya habiendo mejores coberturas y que los diferentes seguros de los diferentes países lo vayan cubriendo, ¿no? En definitiva, pues un desempeño sólido, aunque un poco peor de lo que se esperaba, con una bajada de guidance bastante en línea con lo que se esperaba. Y bueno, pues al final una compañía que sigue creciendo a tasas de doble dígito muy alto en top line y a por encima del 20% en beneficio operativo, parece que esa puede seguir siendo la línea en lo que queda de año, y con los analistas pues preocupados por los medicamentos compuestos, por las asociaciones con HIMSS en Estados Unidos, por Lilly ganando mucha cuota, y ya veremos qué pasa en los siguientes estudios que van a ser clave para la atracción o la aceleración del crecimiento de cada medicamento de cada compañía, ¿no? Después de la presentación de estos resultados, que bueno, pues dentro de la situación fueron razonablemente buenos y la reacción de la acción fue razonablemente positiva para el pesimismo que había, a continuación sale la noticia de que la Fundación Novo, que tiene un porcentaje de acciones importante, pero es que además tiene por unas acciones, lo que se llaman Golden Shares, las acciones con derecho a voto, tiene el control total de la compañía. Pues la fundación destituye al CEO, bueno, dice que dimite él, pero es como que lo dimiten, básicamente, y de momento pues se ponen en búsqueda, ponen a uno que había sido CEO durante muchos años, lo meten en el board de momento de observador y inician la búsqueda de un nuevo consejero delegado. Parece bastante claro que a la fundación no le está molando nada el rollo de ver las acciones de 1000 a 400 en una compañía danesa que siempre ha sido muy estable, y en general que las aguas revueltas y la acción haciéndolo mal no le está gustando un pelo a la fundación. Además, bueno, pues sí que es verdad que pues una compañía que era tan líder, que fue la que descubrió estas moléculas y que las llevó al mercado y que generó poner patas arriba a todo el sector, y con los mimbres para poder haber sido la que tuviese una dominancia tan grande, pues que les haya adelantado por la derecha a Estados Unidos Eli Lilly y todo el tema de los compuestos y todo cómo han tratado el tema de HIMSS and HERS, etcétera, pues parece que tampoco le ha hecho mucha gracia a la fundación y creen que necesitan un CEO, como mínimo parece que algo más agresivo, porque con las aguas tan revueltas y con la acción donde está, destituir fulminantemente al CEO es un movimiento que, a mi modo de ver, es bastante agresivo por parte de la fundación. Para que os hagáis una idea, con una compañía en esta situación, con la acción como lo ha hecho y con los resultados que ha presentado, etcétera,
Cualquier otra compañía a continuación destituye al CEO y las acciones se pegan una torta tremenda. Bueno, pues empezaron cayendo un poquito y al día siguiente terminaron subiendo. O sea que el mercado tiene, digamos, unas luces y sombras de decir, bueno, lo habéis hecho regular o peor de lo que se esperaba, pero que la fundación coja el toro por los cuernos y tome una medida agresiva, como que nos gusta bastante. Se está empezando a especular que posiblemente podrían designar a un CEO americano para tener más éxito en su estrategia en Estados Unidos. Yo tengo dudas de que va a hacer una compañía danesa, no sé lo que harán, pero como mínimo parece bastante claro que el movimiento es agresivo de decir, quiero coger el toro por los cuernos, hay cosas que no se han hecho bien y debemos enderezar el rumbo para que no haya tantas aguas turbulentas, que nuestro destino dependa de nosotros, volver a recuperar nuestra senda de investigación y desarrollo y de liderazgo del mercado, que no olvidemos que Eli Lilly es tanto en diabetes como obesidad, es el líder, y cuando eres el líder, tu toma de decisiones y tú tienes que ir marcando tú el terreno y que los demás sigan, no dejar que te adelanten por la derecha, ¿no? Con lo cual, al final, pues creo que es un movimiento agresivo que el mercado ha interpretado como quien, a ver qué pasa aquí, ojo, si estos se ponen agresivos, a ver por dónde terminan tirando y qué decisiones toman, pero como mínimo el mercado se ha puesto un poco constructivo, la acción ha hecho suelo, de hecho estos días ha estado subiendo ligeramente, un poco a la expectativa de qué decisiones toman, qué consejero delegado ponen y cuál es el rumbo de la compañía en los próximos tiempos. Que no olvidemos que mientras tanto ellos han dicho la estrategia sigue siendo la misma, el pipeline es muy bueno, somos líderes, crecemos al 20% y vamos a seguir creciendo porque el mercado de obesidad es muchísimo más grande y falta muchísima penetración por atender todavía, con lo cual pues siendo el líder de una tarta muchísimo más grande, aunque se reparta entre algún jugador más, etcétera, parece que las posibilidades de que Novo Nordisk dentro de 5 años esté haciendo muchas más ventas y mucho más beneficio operativo que el que hace hoy, que nos la estamos comprando muy barata, pues parece que risk-reward, pues hay una configuración que para una compañía con márgenes operativos de más del 50%, que es una verdadera barbaridad, ventajas competitivas, patentes, canales de distribución, etcétera, pues parece que rentabilidad ajustada al riesgo podría ser una inversión razonablemente buena. Es el momento de esperar cómo se desarrollan los acontecimientos, que cambie un poco la narrativa y cambie el sentimiento del mercado y la acción simplemente con que converja a un múltiplo razonable y el beneficio operativo siga aumentando, la TIR que podemos obtener aquí creo que puede ser muy razonable. Pasamos a Spotify y cómo incluso aunque venga una debilidad estacional, el mercado ya ni siquiera titubea y la sigue tratando de maravilla y vuelve a marcar máximos históricos. El primer trimestre de Spotify suele ser estacionalmente flojo y es verdad que pues estamos viendo unas cifras de crecimiento que para ser flojo estacionalmente, claro, year on year, cuando estás en un proceso de expansión de márgenes tan brutal, pues un crecimiento en top line del 15% implica que estés triplicando beneficio operativo, con los márgenes yéndose pues del 7% a más del 12% en el trimestre comparable y el beneficio operativo yéndose pues de 168 a principios del 24 a más de 500 a principios del 25. Claro, cuando estás prácticamente triplicando márgenes, pues claro, pues un incremento de ventas del 15% se traduce en unos crecimientos de beneficio operativo brutales, ¿no? Es verdad que el beneficio operativo en el trimestre se ha quedado un poquito por debajo de lo que habían dicho, pero esto es porque los gastos sociales, que son básicamente las Stock-Based Compensation que les dan a los accionistas, las Stock Options, el pago en acciones, cuando ellos estiman una acción a $400 y durante el trimestre se va a 600, pues los gastos sociales son un poco mayores a los que ellos habían estimado. Pero esto no es cash flow. Recordemos que estos son apuntes en el operating income y en el beneficio neto, que son puramente contables, por decirlo de alguna manera, pero no impactan en el negocio ordinario de la compañía ni tampoco en la generación de caja. Con lo cual, bueno, pues vuelven a decir que estacionalmente después de la fase tan fuerte de final de 2024 que lanzan el wrap de que es pues esto que te dice todo lo que tú has escuchado, etcétera, que la gente lo comparte mucho en redes y suele ser una época de mucha entrada de usuarios, pues a principios de año hay algunas cancelaciones, entonces pues digamos que secuencialmente, no tanto year on year, sino secuencialmente de trimestre a trimestre, pues hay un pequeñísimo deterioro, también estacionalmente es la época más floja de la publicidad, etcétera, por lo que estén haciendo secuencialmente prácticamente el mismo beneficio operativo que a finales del 24, cuando siempre el primer trimestre históricamente de Spotify es mucho más flojo que el último del año anterior, pues esto implica a dónde se van a ir a lo largo de 2025
cuando lleguen las épocas estacionales fuertes, tanto de usuarios como de publicidad. La publicidad es una parte importantísima de la tesis de Spotify, porque no olvidemos que a día de hoy el ARPU, el Average Revenue Per User, que ellos obtienen en el tier o en la suscripción gratuita basada en anuncios, es todavía muy inferior a lo que obtienen por el usuario premium, que es el que paga mensualmente. Muy inferior, estamos hablando, pero de que el ad tier normal tiene un ARPU de 4 o 5 dólares al mes, que es pues de media, pues los 12 que pagas al mes en los países desarrollados, un poco promediado con las cuotas de pues somos pareja y pagamos 15 pero somos 2, o somos familia y somos 5 pero pagamos 30, o estoy en un país emergente y pago 2 dólares, pues la media está en 4 o 5 dólares al mes de promedio. Pero es que el ad tier no llega a 50 céntimos lo que ingresa, con lo cual, y la mayor base de usuarios está en la cuota publicitaria, con lo cual, si interpretamos como Spotify, ya lo he dicho alguna vez aquí, como la radio global, que el mercado ya no discute que Spotify se ha hecho con el monopolio absoluto del audio a demanda. Audio es música, podcast, audiolibros y posiblemente a futuro también todo tipo de contenido para educación. Insertando también ahora la posibilidad de vídeo, que para que YouTube no le quitase cuota en audio ha sido una decisión estratégica muy importante, que puedas ver todos los videoclips, que haya entretenimiento tipo engagement con el slider vertical para ir pasando y descubriendo podcasts, etcétera. Es muy importante. La ejecución a nivel de plataforma de Spotify ha sido muy buena estos últimos años. Recordaréis que yo en 2022 decía que estaban un poco parados y los últimos 3 años a nivel de ejecución de producto y márgenes ha sido muy bueno. Claro, la compañía capitalizando 135 billones ahora mismo, dice, bueno, pues es que esto está haciendo 500 millones, que serían cerca de 600 si no fuese por el tema de la revalorización de la acción. 6 por 4, 24, lo pasamos de euros a dólares, estamos cerca de hacer 3 billones en dólares. Pues es que esto, con unos márgenes como está haciendo, que en cash flow, o sea, es una poesía la cuenta de resultados de Spotify. Márgenes brutos yéndose en 2 años del 25 al 32, toda la expansión de margen bruto OPEX plano desde hace ya desde finales del 22-23, OPEX plano, todo el crecimiento en ventas y todo el incremento de margen bruto directamente al EBIT, pues EBIT de menos 200 a finales de mediados del 23, más 500 por trimestre, más 600 a mediados del 25, ¿no? Claro, o sea, por eso los crecimientos son tan brutales. Y dices, bueno, pues ¿y qué cash flow está haciendo una compañía que hace cerca de 600 millones de beneficio operativo? 600 millones de flujo de caja, solo 40 en Stocks-Based Compensation, que venían siendo 100, o sea, la tijera en márgenes incluso ha llegado a las Stocks-Based Compensation, con lo cual prácticamente todo el cash flow operativo, incluso le haces el ajuste por circulante, CAPEX cero. Es una compañía totalmente ligera en activos, va a ser una plataforma puramente tecnológica y digital. No cruza ningún tipo de frontera. Aranceles, impacto, cero. O sea, es típica compañía, por eso el mercado la está tratando como lo está tratando. Pero si es el monopolio absoluto en audio, todo el crecimiento en ventas más en la mejora de margen bruto va directo al beneficio operativo y al cash flow, no tiene que invertir nada en CAPEX y acumulando cash flow en el balance, es una impresora. Claro, el mercado está diciendo, ¿cuándo te vas a poner a recomprar acciones a lo bestia? Porque es que a este ritmo de acumulación de caja ya dicen, no os preocupéis que tan pronto veamos que el cash flow en balance y ya tengamos nuestras prioridades de crecimiento orgánico y o adquisiciones van aumentando, nos vamos a poner a remunerar al accionista, pero a lo bestia, ¿no? Claro, la pena es que es lo contrario que Novo Nordisk, con las acciones donde están, pues el yield que nos van a poder dar con la compañía, pues 135, pues está a 40 veces, lógicamente el yield para nosotros va a ser más bajo. Comentan también pues que lógicamente a nivel estacional la entrada de usuarios se acelerará en la segunda mitad del año y que siguen teniendo muchas posibilidades de crecimiento tanto en conciertos como en música a la carta, como en merchandising, en venta de entradas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, pues al final es una compañía que empieza a tener un pricing power importante para que conforme vaya aportando más valor a sus usuarios lo vaya monetizando. Defienden que su situación en las negociaciones con las labels, con sus socios de los sellos musicales, está en mejor momento que nunca y las decisiones las van tomando en conjunto para ir subiendo precios de manera que vayan recogiendo esa generación de valor para los accionistas o para los usuarios y sus socios.
Y bueno, pues se traduce de todo esto que Spotify, al quedarse como monopolio absoluto del mercado de audio y ser cada vez un stream, o sea, un vertical de ingresos más importante para los socios, para las etiquetas musicales, el status quo aquí ha cambiado por completo, hasta el punto de que Spotify en cualquier momento puede decidir que alguna de las subidas de precios que practique, el reparto ya no sea 70-30 como era originalmente, y eso ya sería un boost para los márgenes de Spotify si cada euro adicional que ingresen, el reparto con las labels, su COGS o digamos el margen bruto que obtiene de cada euro puede repartir mejor con los artistas y quedarse un trozo de lo que le daban las labels adicional, pues podría ser un incremento de márgenes muy notable. No olvidemos también aquí que el hecho de que cada vez haya más artistas emergentes y más podcasters emergentes con los que no tengas un contrato que les pagues una parte de los ingresos que obtienes, como le pasó a YouTube en su momento, es fundamental para la expansión de márgenes a futuro. Y no olvidemos que el hecho de que exista Spotify en sí, que haya un agregador entre la oferta y la demanda, que solo están ellos y con la digitalización y globalización del mundo, implica que a día de hoy cualquier artista que tenga un muy buen contenido puede acceder a audiencias simplemente subiéndolo a Spotify y promocionándolo. Con lo cual, las posibilidades de que a lo largo de los años cada vez un número menor de artistas pasen por el royalty de las labels, de los sellos musicales, y que cada vez haya más artistas y podcasters que tengamos relación directa entre la generación del contenido y los que consumen el contenido, dejando únicamente a Spotify en el medio como embudo y eliminando a los socios que se llevan un royalty del 70% de los ingresos, puede ser increíble tanto para los artistas que reciban un porcentaje mayor de los ingresos como para que Spotify pueda incrementar sus márgenes de beneficio sin tener a las rémoras de los sellos musicales. Con lo cual, el mercado reconociendo plenamente las bondades de Spotify, incluso un trimestre estacionalmente malo, pero que ni titubea, acción en máximos históricos, multibagger desde nuestra entrada en 2019, que tomamos las posiciones aquí a $160-170 por acción y están a casi $700 por acción. Así que muy contentos con nuestra inversión en Spotify y creemos que, aunque más exigente la valoración y ese tramo fácil con todos los disgustos que nos ha dado por medio, que hubo que sufrir mucho, pero el tramo de mayor rentabilidad, digamos, en el que se ha convertido en el estándar de audio a demanda y que ha conseguido monetizar muy bien todos esos oyentes que teníamos, que creíamos que tenía grandes posibilidades de monetizarlos tarde o temprano, digamos que ese tramo está hecho, pero ahora tiene que convertirse en un negocio muy recurrente, con márgenes altos, que vaya estrechando el embudo entre consumidores y generadores de contenido, expandiéndose a verticales como conciertos, música a la carta, entradas y sobre todo la radio global sin fronteras. Vosotros cuando ponéis la radio, ¿qué financia? ¿Pagáis una suscripción por Onda Cero, por Cadena Ser o por la COPE? No pagáis una suscripción, ¿a que no? ¿Quién paga la radio? Los anuncios. ¿Cuántos anuncios hay en Spotify? ¿Cómo de penetración, cómo de optimizada tiene la estrategia de targetización? Está todo súper verde todo eso. La radio global, con la gran mayoría de sus usuarios en el ad tier, o digamos la cuenta gratuita que está soportada por anuncios, tiene muchas posibilidades de que, a lo mejor no como la cuota premium, pero el ARPU de anuncios tiene que subir, converger bastante con la cuota premium, con lo cual eso va a ir en vena a los márgenes. Un poco lo que le pasa a Netflix, que ir llenando el inventario de anuncios que tienen a lo largo de los próximos años va a ir ser muy incremental para los márgenes. Así que dejar correr, posición más pequeña, mantenernos en los winners a largo plazo y si alcanza niveles muy elevados en los que veamos ya que es obscena la valoración, pues ir trimeando un poquito, como hicimos también con Netflix, de manera que podamos ir destinando esos recursos a nuevas semillas en negocios muy buenos que se pongan a tiro cuando vayan pasando los trenes, ir tomando esas oportunidades que surjan. Así que dejar correr a los ganadores y claramente Spotify es un caso de ellos. Vamos ahora con dos de nuestras compañías de cartera mucho más pequeñitas y sobre las que además pues nos han preguntado reiteradamente en los últimos tiempos, porque lo cierto es que hace bastante que no hablamos de ellas, como son NBA Biddings y Singular. Empezamos por NBA Biddings porque lo cierto es que NBA es una compañía de las que más tiempo lleva en nuestra cartera, pues sí, una posición histórica nuestra, de nuestro top 10 que siempre ha estado ahí,
desde abril de 2018 que tomamos las primeras posiciones, y lo cierto es que el comportamiento de NBI está siendo realmente decepcionante, tanto a nivel de fundamentales más en los últimos tiempos. Hasta mediados de 2024 los fundamentales iban en la línea que nosotros queríamos ver, pero la acción se desacopló completamente de los fundamentales desde 2021, y ahora también los fundamentales están flaqueando. Con lo cual, bueno, pues la acción que llegó a estar a 6-7 euros en su día está a día de hoy a 3,30, 3,40, una cosa así. Y se ha convertido en una inversión que históricamente había sido entre 2018 y 2021 pues muy por encima de lo que había dado el mercado, con tasas de doble dígito compuesto, y a día de hoy pues es una inversión absolutamente mediocre para nosotros en estos años, ¿no? Que estamos ya, pues acaba de hacer 7 años en cartera. Todo esto hace replantearse un poco que eso pues a lo mejor merece capítulo aparte, ¿no? Ahora hablaremos de Singular, pero en general, salvo contadas excepciones en BM Growth, como puede ser el caso de Altia y alguna más, en general vemos que las compañías small, micro cap en mercados tan ilíquidos como es el BM Growth, pues a mí a lo largo del tiempo, y esto no es una opinión, sino que son datos de lo que he ido viendo, incluso seleccionando las mejores compañías del BM Growth, pues empiezas a ver que no sé si compensa estar expuestos a ese nivel de iliquidez tan brutal que tienen estas compañías, ¿no? La reflexión aquí, ¿cuál es? Entre las 20 y pico mil compañías cotizadas que puedes escoger en el mundo, bueno, pues lógicamente la gran mayoría, por la selección natural y lo difícil que es crear un gran ganador a largo plazo que termine convirtiéndose en una compañía grande en los índices, pues por cada compañía que llega a ser muy importante en los índices, quiebran cientos de compañías por el camino, ¿no? Entonces, la posibilidad de seleccionar compañías que todavía no han sido, no han demostrado que no son, no tienes claro que sean un boleto ganador por pura ley de probabilidades. Cuando seleccionas compañías muy pequeñas, la probabilidad de que sean inversiones o mediocres o que se vayan quedando por el camino son más altas que cuando tú seleccionas compañías que ya han demostrado que son ganadoras, con lo cual la probabilidad de que se mantengan como ganadoras a largo plazo, digamos que tienen la balanza a su favor, porque ya han demostrado que tienen un negocio que funciona, que crece, que tiene ventajas competitivas y que es dominante sobre las demás a largo plazo, ¿no? Con lo cual, cuando tú estás invirtiendo en small y micro caps, realmente estás poniendo las probabilidades en tu contra. Es verdad que si das con uno de esos ganadores, la rentabilidad que obtienes sobre la posibilidad de tener una que ya esté consolidada como ganadora, lógicamente si consigues una multibagger de época de esas que se multiplica hasta ser una ganadora a largo plazo, pues las rentabilidades son mucho más altas. Claro, pero aquí vamos al tema de la regulación en los fondos. ¿Qué posibilidades hay de que tú le metas un 4% a una small cap y que se convierta en una multibagger de largo plazo y tú no tengas que recortarla por el camino? Los fondos no podemos. Entonces, ahí vamos un poco a si compensan un fondo con regulación que nos obliga a tener la cartera diversificada o compensan una cartera particular en la que si das con imaginaros quien haya comprado pues una Tesla, una Nvidia, cualquier compañía de las que son muy grandes en los índices cuando eran una small cap, ¿no? Pues lógicamente uno de esos aciertos te hace multimillonario a largo plazo y no tienes... Pero eso solo lo puedes hacer si no vendes ninguna acción. Si tú tienes que estar recortando, al final la asimetría que te puede dar una small o una micro cap la tienes que recortar cuando se va convirtiendo en un ganador, y sin embargo tienes la parte negativa de que la gran mayoría de las small y micro caps lo hacen mal y además estás en un mercado ilíquido que es imposible comprar y vender acciones, ¿no? Esto es reflexión general sobre que incluso, y aquí es a donde voy al tema de NBI Bearings, nada que achacarle al management de NBI. Si el equipo, Roberto, Javier, pero si son unos currantes que se desloman, que están empujando y tirando el carro, que si Rumanía, que si India, que si China, pues lógicamente solo con preguntarle a sus familias el tiempo que le dedican a la empresa, pues han hecho muchos sacrificios personales para que la compañía vaya bien. Y ni con esas, o sea, vamos a poner las cosas un poco en perspectiva. NBI es una compañía que a día de hoy está facturando pues algo más de 50 millones, 52 millones los últimos 12 meses. Cuando nosotros invertimos en NBI Bearings estaban haciendo 22, ¿vale? Es una compañía que básicamente se ha más que duplicado desde que nosotros entramos, y a nivel de EBITDA es una compañía que hacía 1-2 millones en los últimos 12 meses cuando nosotros entramos y está haciendo 8 millones. O sea, es una compañía que ha crecido en ventas y que ha multiplicado el EBITDA del que nosotros hemos entrado. Y dirás, bueno, ¿y cómo puede ser que las acciones, cuando las compraste a 2 y pico, empezaste a comprar y estén a 3,30? O sea, es un rendimiento muy mediocre.
porque el mercado se ha ido desesperando con las compañías ilíquidas y además han subido los tipos de interés y en vez de a 15, 16 veces EBITDA que pagó esto, la está pagando ahora mismo a 8 veces EBITDA. Una compresión de múltiplo del 50% pues nos ha tirado una parte muy importante de la generación del valor de la compañía a largo plazo. Que los fundamentales, es verdad que en los últimos tiempos pues ha reportado NBI unas ventas un 10% por debajo del primer trimestre de 2024 y ha reportado un EBITDA pues que también con una ligera compresión de márgenes adicional. Y bueno, pues estábamos esperando que NBI este año ya estuviese apuntando a 60 millones en ventas y fácilmente 12 millones de EBITDA, y parece que otra vez más 2025 vuelve a ser otro año de transición y ya veremos qué pasa con 2026. Tenemos ahí ya el plan de 2027. Parece que a 100 millones de ventas y 20 millones de EBITDA es prácticamente imposible que lleguen. De hecho, pues empiezan a comentar que ellos siguen pensando que a nivel orgánico es posible que lleguen, lo cual implica que toda la parte del plan que dependía de M&A con casi 40 millones de deuda neta, con la compañía haciendo 8 de EBITDA, pues lógicamente pues con la deuda neta 4 veces, etcétera, pues muchas adquisiciones tampoco tienen margen para hacer, ¿no? Al final aquí, ¿cuál es mi conclusión? Pues el management es verdad que han cometido algunos errores no forzados, como meterse en el sector de automoción, como no conseguir ocupar la fábrica de Oquendo, como esto no es error de ellos, sino mal timing en las adquisiciones justo antes de COVID, el sector aeronáutico, etcétera. Como no prever pues, que la transición del motor de combustión a vehículo eléctrico era mucho más rápida, como toda curva de adopción tecnológica. Y como, bueno, pues ahora resulta que también, ¿no? Es que CAPEX mantenimiento un 2%. ¿Cómo una empresa industrial va a tener 2% de CAPEX de mantenimiento? ¿No? Sí, tenemos las máquinas muy nuevas. Bueno, pues ahora 1 millón de CAPEX extraordinario de mantenimiento. Pero ¿cómo que extraordinario? O sea, eso no puede ser extraordinario. O sea, si tienes CAPEX de mantenimiento, el CAPEX de mantenimiento tiene que ser, pues de repente aparece 1 millón de CAPEX extraordinario que te vuelve a deprimir el cash flow y entonces como tienes que estar invirtiendo en crecimiento, en circulante, porque para crecer en distribuidores necesitas poner mucho inventario. Pero oye, ¿no habíais dicho que no queríais vender a través de distribuidores porque queríais el control del canal, estar cerca del cliente, vuestra marca propia, los márgenes y que no os gustaban esas dinámicas? No, pero es que ahora queremos llenar las fábricas y distribuidores y canal propio y lo que haga falta, ¿no? Que sí, que toda esa inversión, la fábrica de Oquendo, todo el CAPEX que han metido en India, hay que decir las cosas buenas también. Ahora hay una fiebre por volver a localizar la producción, ¿no? Todo el mundo se había ido a China, ahora todo el mundo... ¿Dónde va que NBI está localizada? O sea, tiene una fábrica en Oquendo del paquete que puede ocuparla para facturar en un turno 11 millones de euros al año y probablemente en 2 turnos bastante más. Tiene producción en India, puede acceder a tanto a los países europeos como a Estados Unidos con sello de la Unión Europea o desde India sin tener que importar desde China. Una fábrica en Rumanía con muchas posibilidades de crecimiento fuera del sector de automoción también, para herramientas de mano, para iluminación urbana, para mucho tipo de piezas metálicas de inyección de aluminio ligero que son muy necesarias en muchas industrias. Eso es así, y además el equipo gestor empujando, tirando del carro permanentemente y deslomándose a sol y sombra para que nosotros como accionistas nos vaya bien. Pero es que el sector es el que es que las dinámicas del sector son una mierda, o sea, es que es un sector cíclico, dependiente de que si el acero, que si los fletes, que si los aranceles, que si la recesión en China y que si ahora la producción industrial de Alemania cayendo desde el... También es verdad que ojalá que si el plan este de inversión en defensa, en infraestructuras, de gasto público de Alemania, o sea, si hay una compañía que debería beneficiarle, es a NBI, ¿no? Entonces, bueno, tienen todo el capital sembrado, toda la capacidad productiva, las inversiones hechas, el CAPEX, India, China, Rumanía, Oquendo, un buen equipo gestor, pues yo creo que en algún momento todo esto tendrá que rendir. La acción en mínimos, la deuda en máximos. Bueno, pues sinceramente, momentos decepcionantes de una posición que llegó a ser muy importante en nuestra cartera. Como no regamos a las compañías que no están ganándoselo por mérito propio, pues el fondo ha seguido yendo bien, recuperando desde 2022, 26% en 2023, 22% el año pasado. Este año ya estamos en verde después de la recuperación de aranceles, con todo lo que pescamos en la depresión de los aranceles a principios de abril, que llevan pues Brookfield más 25, Hermes más 20, ASML Holding más 20 en un mes y medio. La recuperación ha sido tan fuerte que ya estamos en verde en el año. Las NBI
a Singular, todas las compañías que son, ya veremos si son malas hierbas o no, pero que no las regamos, pues nos queda un 3% en NBI, porque básicamente las que están yendo bien se están ganando peso alto y las que no están yendo bien se van diluyendo, con lo cual, por una parte, cada vez nos afecta menos que esta compañía no lo haga bien y cada vez pues tomo decisiones pues con menos, digamos, pues con menos preocupación, ¿no? Si en algún momento se acerca el plan de 2027 y vuelven a no cumplirlo y yo veo que ni con el plan de inversiones que hay en Europa, etcétera, y que no cumple las expectativas que teníamos, pues yo les daré la mano, buscaré un plan para deshacernos de nuestro paquete y a otra cosa, no hay que casarse con ninguna empresa. Y eso que nosotros hemos tenido una exposición fuerte a NBI, tanto pública como financiera, porque hemos publicado mucho sobre ellos, hemos divulgado mucho eso para dar conocimiento a la compañía, publicando tesis, capítulos de resultados, yéndonos al BM Growth a reunirnos con ellos cuando hicieron la presentación del plan, yendo a Bilbao 2 veces a ver allí a la compañía y sus fábricas, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, bueno, pues iremos viendo qué pasa, pero de momento, comportamiento muy decepcionante de una de nuestras small caps en cartera y como mínimo podríamos decir que, pues, posición en vigilancia. Aún creo que les quedan 1 o 2 años para terminar de demostrarnos que merecen estar en cartera y ser uno de nuestros grandes ganadores a largo plazo, pero como mínimo, bueno, pues tiempos de incertidumbre y una de esas pocas compañías que tenemos en cartera ya queda pues prácticamente, por no decir la única, que le afecta al ciclo, le afectan los aranceles, le afecta la incertidumbre y que pues ellos mismos son los mayores frustrados y que no están consiguiendo las expectativas que tenían. Así que veremos qué pasa en los próximos tiempos, pero de momento pues comportamiento decepcionante de NBI Bearings. Vamos con Singular People, es nuestra consultora tecnológica, que bueno, pues aquí sí que ya tenemos, parece que bottom is behind, o sea, ya tenemos un suelo de mercado después de una bajada de marea brutal en todo el sector, que bueno, pues teniendo en cuenta que Singular en 2022 venía creciendo al 50%, poniendo las cosas en perspectiva, lo que ha habido es una compresión de múltiplos brutal, porque no ha tenido ni muchísimo menos las caídas en ventas y en EBITDA que han tenido otras compañías del sector. Porque si en 2022, recordaréis, cuando nosotros entrevistamos, es una de las mejores entrevistas que tenemos en el podcast, y ahí queda muy claro por qué nosotros tenemos una posición en Singular. José Luis Vallejo, Tu Dinero en Acción, buscáis la entrevista que le hicimos al CEO, donde al final comunicamos que teníamos una posición en la compañía. Pues en 2022 venían creciendo al 50% y Vallejo tenía una norma no escrita de duplicar la compañía cada 3 años o triplicarla cada 5. Esto ya básicamente es imposible desde 2022 porque 3 años se cumplen este año y 2025 el primer año de recuperación. Ya veremos qué pasa en los 2 o 3 años siguientes de 2025 en adelante. Pero cuando una compañía que crecía al 50% en 2022, pues en 2023 le crecen las ventas al 10% y el EBITDA se queda plano, y en 2024, que presentan los resultados en abril ya del año completo, esto va siempre con mucho retraso, porque es que acaban de presentar el cierre de 2024 y cuando nos presenten en octubre nos presentarán lo que hacía la compañía a junio, que es el mes que viene, ¿no? Yo ya les he insistido en varias ocasiones que tenían que hacer una compañía tecnológica que debe darle a un botón y que le salgan todos los informes, como mínimo un trading update, de decir, oye, ¿cómo va el trimestre? Para que nosotros en junio o julio sepamos cómo ha ido ese y en septiembre sepamos, porque es que si no, es que es siempre 2 veces al año nada más y con un retraso, un decalaje brutal de la información, ¿no? Ahora mismo estamos viendo resultados de diciembre, estamos en mayo, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, 10% de crecimiento en 2023, 6% de crecimiento en ventas en 2024. Importante, el primer semestre de 2024, ventas -1, segundo semestre, y aquí titulamos un poco lo de retomando la senda del crecimiento, segundo semestre del 24, creciendo las ventas frente al semestre comparable al 13%. ¿Cuál ha sido la parte negativa? Que los márgenes, principalmente porque Tecnofor, que es una compañía que adquirieron en los últimos tiempos, que es Gold Partner de Atlassian, vende mucha licencia que tiene margen operativo muy bajo. De hecho, es la primera vez que ellos, para explicar un poco de dónde les están viniendo los márgenes, por cada unidad de negocio dan los márgenes y Tecnofor está haciendo márgenes del 4%. Luego tienen un par de divisiones pequeñitas como es Learning y Team Labs, que hace márgenes del 8%, Revista Emprendedores, márgenes del 9%, y Consultoría, que es el core del negocio, márgenes del 13,5%. Entonces aquí, ¿qué vienen a explicar? Si la transición a que ya no seamos una compañía de desarrollo de software, de picar código, y seamos una compañía más de implementación de IA,
transición y migración de negocios a cloud, que debería tener un viento de cola brutal en los últimos años, porque especialmente en pymes falta mucha digitalización y mucha migración a cloud, y ellos son partner de Google Cloud, uno de los pocos partners en España que queda de Google Cloud. Claro, yendo con Atlassian y Google Cloud bajo el brazo, ¿cómo no le van a caer contratos a estas compañías? Bueno, pues márgenes del 13,5 en la parte de consultoría. Si ya no somos tanto de picar código y hacemos más consultoría, que es un servicio de más valor añadido y mucho menos horas hombre, teóricamente a medio o largo plazo los márgenes de Singular deberían volver a mejorar. En todo caso, con las ventas al 6, pues la caída en márgenes EBITDA al -9. En el trimestre es importante decir aquí que los márgenes frente al comparable de finales de 2023, que fue el bottom claramente, fue la época más baja de su bajada de marea particular, los márgenes se han recuperado notablemente de un 10,3 a un 11,9, casi el 12%, lo cual implica que os decía, el segundo semestre de 2024 es mucho mejor que el segundo semestre del 23 y las ventas frente al -1 que traía en el primer trimestre han crecido al 13, para un 6 en el año completo. Con las ventas al 13, el EBITDA de ese ejercicio, de la parte final de 2024, ha crecido al 30, 31, frente al -34 que traía el EBITDA el primer semestre. En todo caso, como el primer semestre había sido muy bueno de EBITDA, -34 en el primer semestre, más 31 en el segundo, en neto el EBITDA ha caído ligeramente al -9 en el conjunto del año, de 13,2 millones a 12 millones en 2024. Expectativas para este 2025, que es lo importante. Tuvimos estos días más de una hora reunidos con Daniel Ramos, que fue el consejero delegado y uno de los fundadores de Corunet, que fue una de las principales adquisiciones de Singular estos últimos años y uno de los pulmones de crecimiento del grupo, su división gallega, Portugal, Francia y mucha exposición pues, a Inditex, a banca, etc. Es digamos que la división que va a llevar ahora toda la relación con los clientes retail, que no solo es Inditex, sino Inditex, Decathlon, Leroy Merlin, Mercadona, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, comentarios positivos de que efectivamente el mercado ha hecho suelo, que efectivamente 2025 es un año de crecimiento. Han publicado en las últimas semanas un acuerdo en Arabia Saudita con un jugador local que vendría a ser, para que lo entendamos, una especie de Quirón de Arabia Saudita, que es un grupo hospitalario muy grande, que tiene pocas capacidades a nivel de tecnología y de inteligencia artificial. Entonces han hecho un acuerdo marco para desarrollar posibles iniciativas. No tenemos cifras, pero por cómo lo han presentado y las personas que han ido a ese evento, no parece que sea un acuerdo de 100.000 euros. O sea, eso estamos hablando de varios millones de euros que se van a ir traduciendo en facturación a lo largo de estos próximos años. No olvidemos que, imaginémonos que es un acuerdo marco que para varios años pueda ser de 20 o 30 millones de euros. Claro, pues si lo vas anualizando a lo largo de 4 o 5 años, van a tardar los pagos, porque al final también allí tendrán que empezar a producir y luego pues irán vendiendo los cobros tarde. O sea, esto va a requerir de inversión en circulante. Tienes que poner las nóminas, expandir la oficina de allí, empezar a hacer los contratos, etcétera, y después irán viniendo las ventas. Pero imaginémonos, 20 o 30 millones a lo largo de 4 o 5 años, aunque sean 5 o 6 millones al año, pero si Singular ha hecho un top line de 100 y pico millones. O sea, solo para el crecimiento orgánico, con que esto te meta 5 o 6 millones al año, estamos hablando de un orgánico de 5 o 6 solo con un contrato, ¿no? Con lo cual, al final, las posibilidades de que Singular pueda acceder, una vez que ha conseguido el primero, a nuevos contratos, no solo en sector salud, sino en todo el tema de museos digitales, todo lo que tienen allí para entretenimiento, museos, turismo, etc. Las posibilidades de que yendo con un cliente como Inditex bajo el brazo puedan crecer en retail. Las posibilidades de que en sector banca, después de lo que hicieron con B100 y Abanca y lo que hicieron en Estados Unidos con uno de los principales clientes que tienen, que es un banco importante de Estados Unidos, o en España con BBVA, puedan crecer y seguir apoyando la digitalización del sector financiero. Yo creo que tienen posibilidades de apoyar esa digitalización de la economía. Bueno, pues si esto vuelve a retomar, a que ya no crezca un 6% en top line, sino que revierta su media histórica y los márgenes, ojo, Tecnofor va a presionar los márgenes a la baja por ese tema de licencias que os digo, pero previsiblemente cuando consultoría vaya pesando más en el mix, los márgenes deberían revertir, a lo mejor no al 14-15% que llegó a tener esto en su momento, pero no nos necesitamos, con que reviertan a un 12 o un 13 con unos 115-120 de EBITDA, de top line, o sea, 115-120 de top line con márgenes del 12 o del 13, pues es que a lo mejor te hace 14 o 15 millones de EBITDA. Capitaliza 100 y prácticamente no tiene deuda. Con lo cual, si hacemos los números aquí decimos, joder, pero es que esto
O sea, la bajada de marea aquí lo que ha sido es una compresión de múltiplo, porque es que esto podría estar perfectamente de este año, principios del que viene, a 8 veces EBITDA, con la mayoría del sector a 10 o 12, compañías que ni se le parecen en cuanto a capacidades, ni a prudencia, ni a balance, ni al tipo de adquisiciones que hacen en el sector, cotizando muy por encima en múltiplo en España, en el mismo mercado, en BM Growth. No hace falta que demos ningún tipo de nombre, pero hay compañías, dices tú, pero esto cómo puede ser, ¿no? Que ya veremos qué termina pasando con ellas, pero que están cotizando de manera completamente desorbitada a lo que cotiza Singular, que tiene unas buenas capacidades, son prudentes, el equipo gestor comprando todas las acciones que pueden, ya no solo Vallejo, sino otros directivos también que salen constantemente hechos relevantes de que están comprando acciones, y parece que importante, todos esos vendedores que había que era un goteo bajista constante que fueron mandando la acción de 3 y pico a 2, parece que se ha estabilizado, empieza a haber algo de demanda ahí y parece que como mínimo estos precios y con el negocio mejorando y habiendo hecho bottom, como mínimo no hay vendedores adicionales y digamos que a esta valoración los riesgos de caída adicional son muy bajos, el upside que venga o los posibles compradores adicionales o lo típico, sale un contrato, se presentan un buen semestre de este año, lo que sea, empieza a haber demanda en una compañía poco líquida, te la vuelven a revertir a 10 o 12 veces EBITDA, te publican este año 14 EBITDA, para que suba un 40 o 50%, no hace falta nada en una compañía poco líquida que solo tiene que aparecer gente que diga, no, es que esto no vale 1,90 por acción, esto vale 2,50. Y se ponen a comprar todo y barren y en 6 meses te hace el retorno que no te hizo en 2 o 3 años, ¿no? Con lo cual, parece que aunque las aguas revueltas del sector van quedando atrás, esa senda del crecimiento se va recuperando. A nivel de circulante también es una compañía que lo ha hecho muy bien en el cierre de 2024 y que es una de las preocupaciones que yo tenía, que claro, cuando creces mucho y tienes que meter nóminas nuevas y aún no facturas, pues te requiere de circulante, pero cuando se ralentiza el crecimiento, pues nos ha jodido. O sea, básicamente la parte buena de que crezcas menos es que a nivel de circulante mejoras. Bueno, pues eso les ha servido para generar cash flow, reducir el endeudamiento y dejar el balance muy saneado para, ojo, posibles adquisiciones que previsiblemente, especialmente en España, seguro que con esta bajada de marea hay muy buenos objetivos para adquirir y ya sabemos que Singular es una compañía que es muy activa en M&A y que han comprado muy bien y a precios muy razonables. La adquisición de Coronet que os decía antes es un ejemplo de que pueden comprar pulmones de crecimiento a futuro, o el caso de Tecnofor, que hemos hablado que lo está haciendo muy bien, es la que mejores crecimientos en top line, es verdad que con márgenes más bajos que la media, pero es que además Tecnofor tiene muy buenos clientes, muy buenos contactos y la posibilidad de que hagan cross-selling con algunos de los clientes de Tecnofor es importante, con lo cual Vallejo va moviendo sus fichas de una manera que parece que es inteligente, el sector parece que va quedando atrás esa bajada de marea y posiblemente con una asimetría importante en cuanto a que el riesgo de downside adicional es muy reducido, ya veremos qué viene por encima. Así que parece que mucho mejor Singular y ya veremos cómo van los próximos meses. Terminamos con nuestras small caps y nos vamos como siempre. Me gusta terminar con una nota positiva y tenemos una gran presentación de resultados de Diploma y además de manera totalmente inesperada. Diploma tenía un guidance. Diploma es uno de nuestros distribuidores, básicamente pues tiene 3 divisiones. Tiene una división de Life Science principalmente en Canadá y Australia, que son productos MedTech o digamos productos especiales para cirugías y para biomedicina y para tratamientos de ciencias de la vida, para hospitales, para laboratorios y para quirófanos. Y eso ha tenido unos crecimientos orgánicos del 6%, que está bastante bien para cómo está el sector. La división que sería de válvulas y sellados, o digamos la división con peso más industrial, ha tenido crecimiento flat, o sea, orgánicos del 0%, que dicen que, bueno, pues resilientes, pero lo que lo ha petado básicamente es la división de que le llaman controls, que es la división de accesos, sensores, cableados y fasteners para industria aeronáutica. Esta división ha crecido al 16% orgánico con incremento de márgenes, principalmente porque 2 divisiones, que es una división que se llama Windy City Wire, que es una compañía que adquirieron estos últimos años, que vende principalmente cables y todo tipo de suministros de alto valor añadido para centros de datos. Los centros de datos en Estados Unidos están booming, o sea, básicamente la inversión en centros de datos está siendo muy grande.
pero además Peerless, que es una compañía aeroespacial que vende fasteners, o sea, sujetadores o remaches para la industria aeronáutica, está creciendo, o sea, desde que la han comprado hace un año, ha crecido al 20% con expansión de márgenes adicional. Y aquí vamos un poco siempre a lo que son las buenas adquisiciones. Lo habían comprado a lo que eran 7 veces EBIT, que era un múltiplo razonable para un sector como ese. Con la expansión de márgenes y el crecimiento que ha tenido, una compañía que la compraron por $300 millones, que estaba generando en aquel momento menos de 50, con el crecimiento que ha tenido, está generando más de 60 millones al año, que es básicamente el 20% de lo que genera Diploma, y básicamente esto implica que el retorno sobre el capital invertido de Diploma en Peerless, que era de un 15-16%, se le ha ido por encima del 20% solo en un año, implica que el múltiplo pagado por Peerless se ha reducido de 7-8 veces a menos de 5 veces EBIT, el beneficio operativo. Claro, cuando tú tienes una guía de crecer al 6% orgánico y presentas en el trimestre un orgánico del 9 y subes el guidance al 8 en el conjunto del año, y los márgenes que estabas haciendo, pues de beneficio operativo en el trimestre comparable del 15-16%, ya con todos los ajustes, que realmente para ellos ya están por encima en EBITDA están por encima del 20%, con esa expansión de márgenes adicional estás creciendo el beneficio operativo en una compañía estable como es Diploma, al 27% les ha crecido el beneficio operativo, pues es una de esas cuentas de resultados que nos encantan, que conforme vas bajando por la cuenta de resultados, la expansión de márgenes lleva a que el beneficio operativo suba más que las ventas y que el beneficio neto y el EPS suba más que el beneficio operativo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues no solo los resultados han sido muy buenos, sino que además han subido el guidance del conjunto del año, pues me parece que subieron ayer las acciones un 15-16% en una sesión, ¿no? Esto es importante que haya sucedido en este momento, digamos, turbulento de los sectores industriales, que además mueven mercancías. Esta compañía sí que vende productos físicos, porque, claro, cuando tú estás demostrando que tu apuesta por Estados Unidos y por sectores aeroespacial y centros de datos está teniendo tanto éxito, se reafirma mucho la estrategia del CEO de Johnny Thompson, que básicamente llegó pues, en 2017-2018. En los últimos 5 años había tenido un crecimiento muy por encima de la media, pero con una estrategia de adquisiciones más agresiva que los ejecutivos anteriores que había en Diploma. Y además también concretamente en algunos momentos emitiendo algunas acciones para aumentar el ritmo de adquisiciones. Claro, tú tienes que demostrar que esta pequeña dilución y que esta agresividad en las adquisiciones vale la pena. Estos resultados que acaba de presentar Diploma, siendo un distribuidor que varias de sus divisiones tienen exposición a sectores industriales, con la incertidumbre de este trimestre y con el tema de los aranceles en Estados Unidos, presentar esto que está muy por encima de las estimaciones y además subes el guidance para el resto del año y dices que desde el cierre del semestre, que fue a 31 de marzo, las dinámicas que estás viendo en el comienzo del segundo semestre son igual de positivas que lo que has presentado. Y dices, bueno, ¿por qué dices que si estás creciendo al 9, por qué la guía del año es el 8? Bueno, hombre, porque Peerless en algún momento normalizará y básicamente pues la base comparable cuando ya es una compañía que ya la teníamos en nuestro balance en el segundo semestre, pues no vas a seguir creciendo al mismo ritmo. No porque veamos dinámicas peores, que estamos viendo todos nuestros segmentos, lo que tiene que normalizar en algún momento son los márgenes de Peerless que estaban haciendo márgenes operativos del 45%. Eso normalizará, pero en la conference comentan varias perlas, que creo que es una conference call de las que más me ha gustado leer en los últimos tiempos, porque ves un poco la solidez del equipo gestor que te dice que conforme su pipeline de negocios vaya creciendo, van a tener ciclos descompasados que cuando Peerless normalice probablemente se vuelva a tirar Dixa, que es una compañía española que vende principalmente válvulas y sellos y demás para sectores más industriales, aguas, agropecuario, industria y demás, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vayas teniendo un portfolio muy diversificado, los ciclos se van a descompensar y ¿qué te va a quedar? Te va a quedar el pozo de tu crecimiento orgánico a largo plazo, que es pues ese 5 o 6% de crecimiento orgánico al que aspiran ellos, que está por encima del PIB, porque están en sectores clave que tienen tailwind, o sea, que tienen un viento de cola estructural. Centros de datos, industria aeroespacial, sectores industriales pero de alto valor añadido y necesidades críticas. Entonces, bueno, pues dirán, sí o no, es que ahora el crecimiento orgánico está siendo muy por encima de la media porque tenemos varias divisiones que están booming. Básicamente, cuando esas divisiones normalicen, nuestros crecimientos revertirán a la media histórica,
pero como vamos a seguir haciendo adquisiciones, tenemos el balance muy saneado. ¿Qué nos gusta en las políticas de adquisiciones? Pues que no vayas como un pollo sin cabeza comprando todos los trimestres lo mismo. Digo yo que será poco lineal porque dependerá de cuando encuentres, insisten, no es la cantidad, es solo la calidad. Solo vamos a comprar las compañías que tengan los mimbres que nosotros queremos a nivel de margen y a nivel de crecimiento orgánico a futuro para comprar solo lo que cumpla nuestros estándares de calidad. Eso me encanta. ¿Y qué quiere decir? Que, bueno, pues a lo mejor hay un semestre en el que no compras nada y de repente al siguiente semestre te presentan 3 oportunidades y compras de golpe lo que pasó cuando compraron Pixlr, Peerless, Windy Citywire y Dixa, pues en un semestre de repente compraron varias compañías, ¿no? Pues no tenemos ninguna prisa. Mientras tanto el cash flow que se vaya acumulando, con el beneficio operativo creciendo al más del 20%, te dicen que suben el dividendo un 5% y les preguntan, oye, ¿no vais a subir más el dividendo o remunerar más al accionista? No. ¿Por qué? Porque tenemos muchas posibilidades de crecimiento. Necesitamos el cash flow para cuando se presenten las oportunidades que creemos que se van a presentar, hacer adquisiciones oportunistas en compañías de mucha calidad compradas a precio razonable. ¿Os suena lo de mucha calidad a precio razonable? Es exactamente lo mismo que hacemos nosotros en el fondo, pero ellos los hacen en mercados privados. Para nosotros es totalmente imposible comprarse una compañía como Peerless con un retorno sobre el capital invertido del 20% que implica pagar 5 veces el beneficio operativo en una compañía que está teniendo orgánicos muy elevados. Es decir, pagar 5 veces EBIT en una compañía que está creciendo al 20% con expansión de márgenes, para nosotros es imposible en los mercados cotizados. Nos lo está haciendo Diploma en los mercados privados y nosotros tenemos exposición a ella a través de los mercados públicos. Con lo cual, claro, pues es que el EBIT que ha generado Diploma comprando Peerless a 5 veces, esos 60 millones de EBIT que ha comprado, en el mercado ahora mismo se pagan a 23 veces. Que Diploma es una compañía con un enterprise value de 7.000 millones que se va a ir este año por encima de 300 millones de cash flow. Otra compañía como Spotify, que miras el estado de flujos de caja, ajustas el circulante, porque al ser un distribuidor sí que tiene idas y venidas de circulante, lo anulas, CAPEX nulo. Pero sí es ligerísima de activos. ¿Qué CAPEX va a tener? Naves alquiladas, las dinámicas que nos gustan, que ya hablamos de Momentum Group aquí cuando hablamos de las dinámicas de los distribuidores, y acabamos de hablar de Neve y Bearings, mucho mejores dinámicas en los distribuidores que en los fabricantes. Con lo cual, pues trimestre estelar de Diploma, que ha tenido una revalorización muy fuerte de las acciones y que estamos haciendo una tira espectacular porque además la compramos en momentos esos de depresión, que la estábamos comprando por debajo de 20 veces el beneficio operativo. Si este año se va por encima de 300 millones y está capitalizando pues 6.000 y pico, 6, algo billón más la deuda, que es muy poquito, tiene una vez deuda neta EBITDA, o sea, es que está muy bien financiada para seguir con su viaje de adquisiciones. Pues 7 billones de enterprise value, que entre 330 millones iba a hacer este año, pues es que está 23 veces. O sea, después de la subida no está ni cara. O sea, que quiero decir que es una compañía que comparado con las compounders nórdicas tipo Lifco, Adtech y todos estos que son también Adtech, Indutrade o Lagercrantz, que son distribuidores, esta al ser británica, calidad a un precio más que razonable. Así que súper contentos, no tanto por el trimestre concreto de Diploma y porque de repente hayan tenido un subido en las acciones, sino porque Johnny Thomson ha demostrado aquí que realmente está tirando muy bien a compañías de muy buena calidad y a precio razonable, su estrategia se está refrendando, y aquí vuelvo al título del guión donde hablamos de Diploma, que está reclamando por méritos propios tener más galones en cartera. ¿Qué quiero decir con esto? En nuestra estrategia de tomar posiciones pequeñas y que ellas mismas se vayan ganando el mérito poco a poco, Diploma es una compañía que pesaba el 2, con la subida de estos días pues está en el 2,3% de cartera. Mi perspectiva de Diploma, que lleva pues un año y pico en cartera desde que tomamos la primera posición y luego aumentamos ahora recientemente en enero, en las caídas que hubo compramos a muy buen precio, pues ahora mismo después de trimestre a trimestre se vaya ganando cada vez más nuestra confianza. Probablemente Diploma, como se está convirtiendo en un ganador de nuestra cartera y por méritos propios está reclamando más galones, las probabilidades de que en la próxima debilidad que haya del mercado, cuando se vuelva a poner al múltiplo que nos gusta de menos de 20 veces, aumentemos en Diploma y dejemos que, si NBI no lo reclama, vaya bajando su peso, son cada vez más altas. Con lo cual, me gusta que no solo tengamos compañías que digamos, bueno, pues es que no está demostrando el mérito, hay que dejar que se diluya, etcétera. Es decir, pues las malas hierbas que no están
dándonos lo que queríamos, sino ver cómo tenemos compañías también que se ganan el mérito, que están demostrando que por galones propios merecen más peso en cartera y saber que las tesis de inversión se van refrendando y los CEOs con sus decisiones cada vez se convierten en más relevantes en nuestra cartera y las posibilidades de que sea un sitio donde digamos, esta flor hay que regarla, esta flor tiene que ser más grande en nuestra cartera. Cuando venga la siguiente debilidad del mercado, Diploma es una compañía en la que muy probablemente veamos un peso más bien del 3-4% dentro de 1 o 2 años cuando pasen los trenes, que no del 2% mientras estaba a prueba, mientras tenía que ganarse el mérito. Parece que se lo está ganando y probablemente cuando vuelva a debilidad, Diploma sea una compañía que reclame más galones en nuestra cartera. Así que, como siempre me gusta terminar con una nota positiva, hemos hablado de 5 compañías hoy, hemos hablado pues de Novo Nordisk, farmacéutica y moléculas para diabetes y obesidad, hemos hablado de Spotify, streaming a nivel global y ese monopolio en el sector del audio que está consolidándose y que el mercado está tratando tan bien porque se está convirtiendo en una máquina de imprimir, de 2 compañías pequeñitas de BM Growth como NBAV y Singular, y hemos terminado con la nota positiva de nuestro distribuidor británico Diploma. Sin más, me despido de todos vosotros hasta el próximo episodio y como siempre pues os agradezco mucho vuestra audiencia cada semana. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.